tardes. Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Muchos temas en la agenda internacional. No se sabe si va a haber gobierno socialista o conservador en Portugal, elecciones en varios lugares. Realmente un panorama muy interesante. Y les preparamos un informe que no tiene que ver con esto, pero tiene que ver con las guerras y con la utilización de los aviones no tripulados. ¿Cuántas veces hemos hablado de drones, verdad, Raúl, en nuestro programa? Esto, la palabra que se utiliza en inglés, y cómo lo usa la inteligencia militar de los Estados Unidos con documentos que la semana pasada decíamos confidenciales que se difundieron. Exactamente, documentos que comprometen seriamente al gobierno de Estados Unidos con estas decisiones anticipadas de matar gente o asesinar blancos predeterminados, con los daños que esto provoca cuando no son solamente esos blancos las víctimas de estos ataques. Saludamos también a José Nathanson, que nos está acompañando el día de hoy. Buenas tardes. José, Pedro y a quienes nos siguen. Vamos a tener, todo el mundo sabe que tenemos mañana elecciones presidenciales en Argentina, pero no solamente en Argentina se elige presidente en el día de mañana. Hay otros dos países latinoamericanos, Haití y Guatemala, que también eligen presidente. En el caso de Haití, con una situación bastante difícil y preocupante por los hechos de violencia que se han dado en las últimas semanas. 50 candidatos a presidente en esta primera vuelta, y una situación que deja el gobierno de Michel Martelly con muchas dificultades, inclusive para elegir parlamentarios. Prácticamente una primera vuelta para la elección parlamentaria fracasada y acusada de fraude, de no dejar participar a determinados sectores, con muy escasísima participación. Todo esto en este cuadro que vamos a repasar a través de un informe. Yo no sé, Raúl, si vos recordás otro caso de 50 candidatos a la presidencia. No sé, José, si vos también lo recordás. Por ahí no, por lo menos en América Latina yo no recuerdo. De todos modos hay 2 o 3 que tienen posibilidades ciertas de ser elegidos presidente. Como decía Raúl, también en condiciones de seguridad complicadas. Hubo varias denuncias, no solo de fraude, sino también hubo tiroteos, actos de violencia, una campaña que viene bastante complicada en Haití. Sí, ya lo vamos a analizar. Tenemos también, por supuesto, otros temas en este programa, bien cargadito en este horario especial, de 2 a 3 de la tarde. Y una revista electrónica denunció documentación secreta sobre un plan para efectuar asesinatos selectivos que está siendo aplicado por el gobierno de los Estados Unidos. We'll be setting up for an engagement. Some PID confirmed. Engage. Oh yeah, got him. La revista electrónica The Intercept acaba de publicar un impactante conjunto de documentos militares secretos que revelan la extensión y el funcionamiento del programa de asesinatos selectivos mediante aviones no tripulados de la administración Obama en África y Medio Oriente. The Intercept, dirigida por el periodista Glenn Greenwald, quien integró el equipo del diario británico The Guardian, que publicó las revelaciones del ex analista de inteligencia estadounidense Edward Snowden, recibió este material de una fuente de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. La fuente, cuyo anonimato se preserva, participó de estos programas y decidió filtrar los documentos porque cree que la opinión pública tiene derecho a conocer la existencia y los mecanismos de una lista secreta de ejecuciones extrajudiciales decididas por los más altos cargos del gobierno de los Estados Unidos. El procedimiento de asesinar a figuras políticas o religiosas consideradas como enemigos del Estado sin juicio previo y utilizando las más modernas tecnologías militares disponibles, es decir, misiles, bombas inteligentes o aviones no tripulados, tiene como principales antecedentes las operaciones que desde los 90 llevan a cabo las Fuerzas de Defensa de Israel contra activistas palestinos. En 2006, la Suprema Corte de Israel dictaminó que se trataba de una forma legítima de autodefensa. En Estados Unidos, hasta 2001, todos los presidentes, al menos públicamente, sostuvieron órdenes ejecutivas que prohibían las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes estatales. Pero una semana después de los atentados de septiembre, las 2 cámaras del Congreso
aprobaron la denominada autorización para el uso de la fuerza militar contra terroristas, que permite que el presidente utilice toda la fuerza necesaria y apropiada contra naciones, organizaciones o personas que el mandatario considere terroristas reales o potenciales. Esta es la base dudosamente legal, ya que se elude todo el proceso judicial de acusación, prueba y juicio en la que se basa el programa de asesinatos selectivos que el presidente Barack Obama convirtió en política de Estado en la denominada guerra contra el terrorismo desde su llegada a la Casa Blanca. En la práctica, esta política, según demuestran los documentos obtenidos por The Intercept, se cumple mediante un aceitado dispositivo de ejecución extrajudicial de aquellas personas incluidas en la lista de vigilancia, que puede incluir también a ciudadanos estadounidenses, como ocurrió con los asesinatos del clérigo Anwar al-Awlaki y de su hijo en 2011. Según los materiales clasificados obtenidos, tanto la CIA como el Pentágono operan dos programas paralelos de asesinatos selectivos mediante drones o aviones no tripulados del tipo Predator, manejados muchas veces desde miles de kilómetros de distancia, que actúan especialmente en Yemen, Somalia, Pakistán y Afganistán. Es decir, se trata de escenarios en países que no están formalmente en guerra con Estados Unidos y de individuos que, en muchos casos, no cometieron atentados o ataques contra ese país, pero son considerados amenazas potenciales a su seguridad nacional y son, por ese motivo, asesinados. En la jerga militar se conoce a esta doctrina como las 3 F, en inglés: Find, Fix, Finish. Encontrar, asegurar, liquidar. El funcionamiento es el siguiente. El personal de inteligencia recolecta información sobre individuos considerados potenciales blancos, extraído de las listas de vigilancia del gobierno, el ejército y las agencias federales. Cuando alguien es incluido en la lista de futuros asesinados, los analistas crean un perfil suyo con información condensada en un formato conocido como carta de béisbol, emulando las populares tarjetas coleccionables con datos de las estrellas del béisbol estadounidense. Esta información se asocia luego a datos operacionales, movimientos, coordenadas y locaciones de la futura víctima, y todo el paquete, denominado carpeta de información del blanco, se eleva a una cadena de mandos que termina en el presidente de los Estados Unidos. En promedio, pasan 58 días hasta que el primer mandatario recibe y firma la orden de asesinar a la persona en cuestión, lo cual se concreta dentro de los siguientes 60 días. La información para armar las cartas de béisbol y definir las supuestas amenazas proviene en su mayor parte de intercepciones de comunicaciones, teléfonos y computadoras, lo que se conoce como inteligencia de señales. Esta información debe ser interpretada, lo que da lugar a errores y, como los mismos documentos clasificados señalan, ha conducido al asesinato de personas inocentes. Cuando el operador de un dron alcanza su blanco con un misil, se habla de un premio gordo o jackpot en inglés. Todas las personas que mueren junto con el blanco por estar cerca suyo, o aquellas que son asesinadas por simple error, son clasificadas por los militares estadounidenses con la etiqueta de enemigos muertos en acción, sin importar si se trata de mujeres, niños o ancianos. Los documentos de Intercept cubren, por ejemplo, un periodo de 5 meses en los que las fuerzas estadounidenses mataron mediante drones a 155 personas en el nordeste de Afganistán. Lograron, como admite el informe, solo 19 premios gordos, pero los restantes 136 asesinados fueron clasificados como enemigos asesinados en acción. Es decir, 9 de cada 10 asesinados no eran los blancos originales. El programa funciona como una máquina que requiere permanentes insumos. Una vez que los blancos ya aprobados son liquidados, comienza el proceso de creación de nuevos objetivos. Como señala la fuente reservada de The Intercept, los asesinados no son vistos como personas. No tienen derechos, no tienen dignidad, no tienen humanidad. Son solo un objetivo al que ni siquiera se refieren por su nombre real.
Esta práctica los deshumaniza mucho antes de que quienes cumplen las órdenes del presidente de los Estados Unidos de ejecutar a la persona en cuestión por ser una amenaza potencial puedan hacerse la pregunta moral de rigor. ¿Es legítimo matarlo o no? ¿Cuántas veces vimos películas de asesinatos por encargo donde la lucha entre gobierno aparecía como el elemento central, o un gobierno que ordenaba matar a alguien, y entonces los protagonistas eran aquellos que buscaban y la forma de eliminar a esa persona que se buscaba? La condición que está marcando esto que estamos describiendo en este informe justamente es lo que se decía al final: la deshumanización, la despersonalización. Un dron donde ya está predeterminado que una persona se la busca, se la asesina, y con las consecuencias que estamos viendo, además para otros que no estaban previsto asesinar, pero que mueren en estos hechos a través de estos mecanismos tecnológicos de eliminar gente, ¿no? Ahora es interesante lo que decís de las películas, porque uno siempre tiene la sensación de que en las películas estadounidenses el asesinato extrajudicial, porque al fin y al cabo esto es un asesinato extrajudicial, está absolutamente legitimado. Porque efectivamente hay muchas películas que muestran donde la única manera de hacer justicia justamente es al margen de la ley, porque la ley pone tantos obstáculos que la única manera, no solamente para luchar en contra del terrorismo, que es una frase genérica y donde siempre sabemos que terrorista es aquel que está del otro lado y que es visto como un terrorista, ¿no? Esto es un viejo debate respecto no es una categoría objetiva. Claro, no, claro. Es una construcción política, exactamente. digamos. Los partisanos en la Segunda Guerra Mundial luchaban en contra de los nazis y cometían actos que para los nazis eran considerados terroristas, y al revés. Todo depende de donde vos estés ubicado. No, por ahí lo que yo agregaría a lo que están diciendo, que me parece que es interesante, es pensar el dron como una vuelta más de algo que se viene construyendo hace mucho tiempo, digamos, desde que hay guerra, desde que existen las guerras. Al principio se mataba con espada, digamos, y uno le miraba la cara a la persona a la cual estaba matando. Después el arma de fuego permitió estirar, en algunos casos cientos de metros, la distancia entre el que dispara y el blanco, digamos, ¿no? Ahora, el dron lleva esto a su máxima, digamos, a su punto máximo, porque es un operador sentado en la base de Virginia de la CIA o del Pentágono, donde sea, a miles de kilómetros de distancia del blanco, y que se hace imposible morir matando. Vos podés matar sin que siendo absolutamente imposible que te maten, digamos. O sea, esta idea, este ideal, por decirlo de algún modo, este viejo objetivo de la humanidad, que es reducir la vulnerabilidad del que mata, el dron lo cumple en su máxima efectividad, digamos, ¿no? Porque es absolutamente imposible que el que mata, el operador de la CIA, sería el autor material, después habrá un autor intelectual, etcétera, pero el autor material muera mientras mata, digamos. Entonces es como una especie de sustracción del cuerpo del que está disparando el arma. Las grandes bombas también tienen eso, porque vos no ves al enemigo, no ves a quién está pero el avión matando. lo pueden voltear. Todavía el avión lo pueden voltear. Cuando los aviones bombardean, qué sé yo, Afganistán o Siria o Irak o lo que sea, todavía el piloto del avión puede haber una batería antiaérea que hace que caiga. Sí, pero si estás a 1500 kilómetros de distancia... Es más difícil. Claro, las grandes bombas sí. Claro. Pero es verdad lo que vos decís. Ahora, acá es absolutamente imposible. El tipo está en una oficina administrativa, como sea, tomando un café en la base de la CIA, y desde ahí mata. Y otra cosa importante, me parece que recién lo decías, Pedro, también, es que lo que hacen los drones, también lo plantea el informe, es borronear la línea que separa la guerra de la paz, digamos, porque los drones operan en países con los cuales Estados Unidos está formalmente en paz, con los que tiene relaciones diplomáticas, digamos, con Pakistán, qué sé yo, con Yemen, etcétera, bueno, con Yemen más o menos. Pero quiero decir, ahí hay una especie de borroneo en el cual, al no haber infantería, al no haber aviones tripulados, al no haber marina, la línea que separa la guerra de la paz se difumina. Sí, y eso ya que vos mencionás Pakistán, el gobierno pakistaní, esto lo hemos dicho también en nuestro programa muchísimas veces, en más de una oportunidad le pidió a los Estados Unidos que deje de bombardear Pakistán, que deje de utilizar no solamente drones, sino cualquier tipo de técnicas, porque esto es nocivo. De hecho, están diciendo ahora, otra vez con el tema de Afganistán, hay que negociar con los talibán. Los talibán tienen que ser parte de una mesa de negociación. Dejen de bombardearlos porque esto no lleva absolutamente a nada. No conduce a nada. Claro, no conduce a nada. Y además también pensarlo en función de... los drones, si bien existen desde antes de Obama, se multiplicaron desde que Obama llegó al gobierno, digamos, porque tienen mucho que ver, me parece, con la estrategia también del presidente norteamericano, del nuevo presidente de Obama desde que asumió, de no recurrir a la invasión directa, como fue el caso de Bush en Afganistán y en Irak, sino de recurrir a este asesinato selectivo, lo llaman ellos, ¿no? Hay incluso algunos
pensadores norteamericanos, intelectuales norteamericanos que defienden los drones con la idea de que son más humanitarios que invadir un país. Dicen que reducen los daños colaterales. Los daños colaterales, o sea, Claro. muere menos gente. Muere menos gente que si mandás la infantería o mandás los aviones, digamos, ¿no? Claro. Es un punto a discutir. Sí. Ahora, indudablemente, esto lo que deja planteado es, obviamente, la absoluta falta de legalidad de estos hechos, la responsabilidad que tiene en asesinatos el presidente y el principal gobierno del mundo, y lo que parecería, no quedar duda, no sé, Pedro, pero me parece que es la autenticidad de estos documentos. Sí, sí, Porque por eso supuesto. está publicado por supuesto. a partir de filtraciones de documentación oficial de seguridad. Entiendo que no fueron desmentidos, ¿no? Los documentos. No, pero además no es la primera vez que revelan este tipo de documentos. En este caso es específico respecto de los drones, pero hemos visto muchos documentos desclasificados respecto de todo tipo de asesinatos. Ahora, vos usaste una palabra que a mi juicio es clave, el tema de la legalidad. Y yo vuelvo sobre la naturalización que hemos hecho a través de la legitimación de la gran potencia, de la primera potencia mundial y también los medios de comunicación, de legitimar la ilegalidad, porque efectivamente esto es absolutamente ilegal, de la misma manera que tener la cárcel en Guantánamo es ilegal. Y sin embargo, se presentan como el país que más respeta la ley en el mundo. O que ahora cuestionan a los rusos que están bombardeando Siria como si ellos no hubieran estado bombardeando o si fuera legal que ellos lo hicieran. Sí, sí. No, lo que es notable, y vos lo insinuabas, Pedro, también me parece interesante, es los mecanismos de legitimación social que se construyen a través del cine, las series, la televisión, etcétera. Si uno repasa, vos lo decías también, Rulo, hay miles de películas que te muestran cómo está el presidente norteamericano y decide apretar el botón, ¿no? Están todos sentados en la sala de situación o en el despacho Oval o donde sea, y decide, la sala de situación creo que se llama en la Casa Blanca, y decide apretar el botón y se ve como el dron cae sobre el enemigo, lo mata o lo hiere o lo que sea, sin ruido. También lo que es notable es que, no sé si ustedes han visto, pero en las películas en general se muestra bien cómo no hay sonido de eso. Claro, porque el dron no lleva el sonido, está solo esa visión nocturna que se ve como en verde y no hay sonido. Entonces es como que en un punto, claro, es como que se desdramatiza el asesinato, se desdramatiza como si no fuera un asesinato, que como vos decís, está obviamente al margen de cualquier derecho internacional, porque qué artículo de Naciones Unidas, qué declaración internacional, qué tratado internacional habilita a un país a asesinar a un ciudadano de otro país simplemente porque lo considera terrorista. No existe eso, digamos. Tampoco hay muchos documentos de condena, ¿no? No, también es verdad, porque son pocos los países que se animan a hay muchos países que están públicamente. desarrollando sus propios programas de drones, no es Estados Unidos el único que lo tiene. Bueno, yo estaba leyendo en un artículo ayer justamente que creo que en Estados Unidos hoy hay cerca de 1 millón de drones circulando. Sí, están viendo, para uso civil, bueno, Amazon como está viendo cámaras. si los usa para delivery, para entregas. Vos pedís un libro y te lo lleva un dron hasta la puerta de tu casa. Bastante cómodo. ¿Cómo van a hacer para traer a Félix Taylor? ¿Me querés decir? Lo llevan colgado. Lo agarran a Félix Taylor, lo depositan en la casa y ahí la incógnita. Pero ya está, hoy ya está con nosotros. Ya está con nosotros Félix Taylor. ¿Cómo bueno, les entonces va? que le da la incógnita sin un dron. No hay dron que pueda sujetarme. Pedro, ¿le puedo pedir un favor? Sí, ¿Puede cómo bajar no. el teléfono para la próxima? Porque no queda bueno que le suene el teléfono en el aire. ¿Qué Pedro. teléfono? El teléfono que acaba de sonar, el suyo. No, No, no le es digo por mío. si es nuevo en esto y todavía no sabe cómo se hace televisión, hay que bajar el teléfono. Gracias por el consejo. No, por favor. 0800 444 1777 y 45350709 los teléfonos para comunicarse con nosotros. Hoy horario especial, claro está, porque usted se preguntará cómo. 14:20 y está Visión 7 Internacional. No es que nos quedamos desde el mediodía, no, empezamos a las 2 y vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Y como lo hacemos habitualmente, tenemos cientos de llamados del norte a sur, este a oeste, del país, del exterior, impresionante. También lo llaman a Pedro Brigger y tenemos la incógnita, claro está. Vamos a dar algunos datos y ustedes nos dicen de quién se trata, si es que lo saben. Vamos con el primer dato de la incógnita de hoy. Nuestro personaje nació en Bélgica, estudió filología románica en Bruselas y una vez graduado participó en la Internacional Situacionista. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 45350709. Recuerden, tenemos la red social Facebook, yo veo Visión 7 Internacional, y también pueden comunicarse a través del correo electrónico b7inter@gmail.com. Primera pausa en el programa de hoy, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Haití elige presidente. Mañana, en un clima de violencia e incertidumbre, cerca de 6 millones de ciudadanos elegirán entre 50 candidatos al sucesor del presidente Michel Martelly. Y además,
Crece la tensión entre Israel y Palestina. Mientras la diplomacia internacional intenta mediar en el conflicto, la escalada de violencia iniciada hace 3 semanas ya se cobró más de 60 muertos y centenares de heridos. Todo esto y mucho más se lo contamos como siempre luego de la pausa aquí en Visión 7 Internacional por la TV Pública.